Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn, disculpen la cara de muerto, anoche tuvimos fiesta y bueno, nada, recién me levanté y ya estamos acá grabando. Hoy vamos a estar hablando de un video, o vamos a estar haciendo un video que lo voy a dividir en dos partes. Una donde vamos a estar hablando de lo que es el presente y futuro del Frostborn, mostrando algunas cositas, y otra segunda parte donde vamos a estar hablando del pasado y un poco de historia del Frostborn, porque hay mucha gente que me estuvieron pidiendo que haga algo por el estilo, así que aprovechando que hay poco contenido vamos a estar hablando y mostrando estas cositas, así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Vámonos para el juego. Bien gente, y estamos acá dentro del juego, entonces como le digo, vamos a empezar hablando y mostrando más que nada primero el tema del futuro de lo que se viene, ¿sí? Sabemos Discord oficial de Frostborn, publicaciones, en este caso la hicieron el 16, o sea, hace 2 días, el día que subí el video del sorteo. Recuerden que tenemos sorteo activo dentro del canal, dejo acá abajo en la descripción el link del video para que puedan ir a participar. Y entonces, como digo, el día ese que yo subí el video, subieron esta imagen con este texto que está acá. Muchos dicen nueva montura, nueva montura. Para mí, no sé si va a ser nueva montura. Obviamente que recuerden, en caso de no saber inglés, todo lo tienen traducido por Arenson en mi Discord, así que vamos a leerlo en español. Y acá podemos ver que dice, el cataclismo encogió desprevenido a los elfos. ¿Sí? ¿Qué es cataclismo? El cataclismo es un desastre de grandes proporciones, lo estoy leyendo ahí, ¿no? Que afecta a todo el planeta o parte de él y es producido por un fenómeno natural. O sea que acá está hablando de que hay un fenómeno natural, un desastre que hizo mierda o destruyó a gran parte del pueblo de los elfos, ¿sí? Cogió desprevenido a los elfos. Entonces, algo pasó que agarró desprevenido a los elfos. Igual dice desastres naturales, no puede ser que no haya sido desastres naturales, porque si seguimos hablando, dice el pueblo, o sea, el pueblo de los elfos que fue destruido, para el que el tiempo de la batalla había quedado lejos en el pasado, o sea, un pueblo de elfos que había estado en batalla, había dejado ya de pelear y estaban tranquilos, de repente se encontró indefenso ante la invasión de los ejércitos de Hel. Sí, sabemos que en todo este lore que estamos teniendo en el juego y todos estos temas que vamos a estar teniendo en estas actualizaciones que pasaron y las que vendrán, es como que ya se nos están diciendo de que van a estar los elfos peleando contra Hel y su ejército. Y bueno, en este momento estamos en el laboratorio de Hel, que está tratando de crear nuevos bichos o nuevas cosas para pelear y todas esas cosas, y al mismo tiempo tenemos los elfos que se asentaron ahí en esa nueva zona para tratar de ayudarlo y que no pudieron seguir avanzando porque estaban los ejércitos de Hel. Bueno, todo este lore que si siguen en la temática del Frostborn lo van a estar entendiendo, ¿no? Dice, de no ser por ayuda de los grifos, los leales ayudantes del desaparecido Frey, el desierto de los elfos habría quedado sellado, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo acá? Los grifos, obviamente que son estos animales y esta montura que tenemos acá, que ya te digo, no sé si va a ser una montura que vamos a poder usar nosotros, porque como dice acá, dice, de no ser por la ayuda de los grifos, los leales ayudantes del desaparecido Frey, el destino de los elfos habría quedado sellado. ¿Sí? Es como que hubo una pelea entre en realidad el ejército de Hel trató de atacar al pueblo de los elfos y estos grifos vinieron a ayudar. Entonces, leyendo esto, a mí me da como de que van a estar así ayudando o de que van a estar ahí, pero no sé, no le veo posibilidad de que sea una montura. En caso de que sea una montura sería épico, porque la verdad es que se ve hermosa la montura como tal, pero que obviamente que la mostramos ahí. Sí, que se ve hermosa la montura como tal, que tiene sus armaduras, las pompis bien protegidas. La verdad que me parece interesante, pero no sé si va a ser montura. Aunque igual si lo ponemos a pensar, podría ser tranquilamente una montura porque tiene es igual que un lobo, solamente que le agregan un poquito de pelo, un pico raro, una sala y ya está, lo transforman en grifo. Pero no sé, no me suena a tener una montura tan así con ala. Igual olvídense de que si tenemos una montura de grifo, olvídense de que huele, sí, va a ser igual que todas las otras monturas, no creo que, no sé, que nos encontremos volando en el mapa con un grifo, ¿no? Pero bueno, sería épico que sea una montura y está interesante. Tengan en cuenta de que todo esto, en todo esto de los elfos, todo esto del laboratorio de Hel y de las invasión del ejército de Hel y todo eso, va a estar pasando todo en el sur. Recuerden que
toda esta parte del sur es contenido permanente de que está viniendo en el juego y que va a quedarse en el juego para futuros. Si no es que yo si no tengo distrito nivel 80, no puedo ir al sur y me pierdo todo esto. Bueno, no, quédate tranquilo que cuando llegues a distrito nivel 80 vas a poder acceder a todo esto. Todo lo que es el sur es contenido permanente y va a estar siempre dentro del juego. Y tengan en cuenta de que son cadenas de actualizaciones, ¿sí? Primero tuvimos una zona, después se agrandó a la zona nueva, el gran árbol, el cementerio y el barco, ahora se agrandó esta nueva zona y así se va a seguir agrandando y se va a seguir expandiendo todo lo que es el sur. En este caso, la próxima actualización seguramente aparezca una zona nueva, yo me imagino un castillo. Si recuerden la hoja de ruta que teníamos que figuraba como la tierra de los elfos. Sí, recuerden que los elfos se vinieron hacia donde estábamos nosotros y quedaron asentados ahí, pero seguramente se va a seguir expandiendo más al sur y vamos a encontrar una especie de castillo o algo por el estilo. ¿Sí? Imagínense, ellos vinieron acá, pero venían desde más abajo, estuvieron avanzando, se encontraron y se dejaron asentados ahí, pero posiblemente encontremos una zona nueva por acá o por este lado de ahí que tenga muchas cositas interesantes para poder investigar y explorar, ¿no? Bien, así que eso es mi especulación de que vamos a tener, ya le digo, un castillo, como un santuario de Odín, pero una zona nueva ahí. O sea, todos pedimos el santuario de Thor, pero ¿qué tal si aparece un santuario o un lugar donde tengamos que ayudar a los elfos peleando contra los enviados, el ejército de Hel, y tengamos que combatir en ese castillo, en ese lugar, y que haya unos colgantes y podamos, qué tal, conseguir algún estilo de ropa o algún estilo de algo que no tengamos en el juego? Todo puede pasar. Y hablando de eso, vamos a ir a la segunda parte del video. Si hay mucha gente que me dice, Javi, salieron muchas armas en el juego y no las conozco o no las vi, cuáles son, cómo son, bla 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 bla. Entonces lo que dije, vamos a hacer, ya que hablé de esta parte del futuro o de lo que se está por venir en Frostborn, voy a hablar y hacer un resumen de lo que fue en este caso la historia de la ropa, y lo voy a combinar entre los dos, lo voy a entrelazar entre los dos al final. Entonces, sabemos que el juego sí arrancó muy humildemente hace mucho tiempo, y lo único que teníamos en el juego era la ropa de nivel 1, que nosotros lo llamábamos ropa de nivel 1, ropa de nivel 2, porque obviamente que la ropa básica y la ropa acolchada es un poco mejor que esa. Eran las ropa, o sea, la ropa acolchada. El que no hizo Odín con 5 set acolchados no era veterano en el juego, ¿sí? O sea, era hacerse una ropa acolchada, hacerse unos arcos básicos e ir a hacer Odín full acolchado. Era tremendo. Después, una vez que pasamos la ropa de nivel 1, ropa de nivel 2, venía la ropa de nivel 3, que era la de color verde. Tengan en cuenta de que el juego siempre se diferenció por clases y sí, ya desde el primer día se diferenció por clase y por especialización. Tenemos 3 tipos de especialización: armadura ligera, mediana y pesada. ¿Sí? En este caso, la de aprendiz es la ropa ligera, la de cuero es la ropa media y la de saqueador es la ropa pesada. ¿Sí? Tengan en cuenta de que si ustedes los usan de forma incorrecta, se van a estar perdiendo bonificación de armadura. ¿Sí? Fíjense que ahí dice especialización, armadura, 4 puntos, y está en gris. Todas las piezas ya que tengan especialización, ¿sí? Que sean ligera, mediana o pesada, van a tener una armadura extra, pero te la va a dar sí en caso de que tengan la clase correcta. Por ejemplo, yo tengo puesto una clase de tanque, entonces si yo me pongo el pantalón de saqueador, me va a dar esos 4 puntos. Si vean la diferencia de que la especialización aparece en verde y no en gris como acá. Una vez que pasábamos por la ropa verde, teníamos un segundo, o si en realidad si esto era nivel 3, la ropa de nivel 4, ¿sí? Ya en realidad acá ya la diferenciamos por color: ropa verde, ropa azul, que en este caso era lo mismo, ¿sí? Ligero, mediano y pesado. Los 3 sets, lo mismo, cada ropa te daba su especialización, funcionando con la clase correcta y demás, ¿no? Entonces, una vez que teníamos esto, pasábamos a lo mejor del juego.
¿qué era lo mejor del juego? La ropa morada. Sí, bueno, acá tengo una pechera brumosa, pero sabemos, ¿no? De qué estamos hablando. La ropa morada, que era lo mejor. O sea, salir de morado era ser el dios y era ser lo mejor que había en el juego en ese momento. ¿Sí? Ropa morada, obviamente que la ropa morada en esa época era distinta, la temática, me acuerdo, el tanque pesado, la armadura de metal de tanque era tremenda, era hermosa. Bueno, después fueron mutando los gráficos y demás y quedaron así como están ahora, ¿no? Pero como le digo, era lo mejor que había dentro del juego esta armadura. Y ahí terminaba, sí, ahí terminaba, no había más ropa que eso. Después, obviamente que el juego fue evolucionando y fueron saliendo nuevas cosas, y una de esas nuevas cosas que salieron fue el traje de impulsor. ¿Sí? El traje de impulsor es un traje de armadura especial, o sea, no lo pueden usar todas las clases, ya sea mago, ya sea tanque, ya sea arquero, lo que fuese, puedes usar esta clase, y lo que hace es, obviamente, que te da una bonificación extra, ¿sí? Daño adicional a monstruos, daño adicional a monstruo, y la pechera y el pantalón te hace resistencia a los monstruos. Obviamente que este es un traje bien PV, bien para aguantar golpes y demás. Y después de esto, sí, como salió este traje, metieron un segundo traje también especial, que era el traje de dragón, ¿sí? Este traje de dragón, fíjense que al revés me da más salud, ¿sí? Las botas me da, bueno, movimiento, y la pechera te da más daño y más salud, más daño y más salud. Obviamente que con este traje lo que hicieron fue, bueno, dijimos, tenemos un traje un poco más de PV, bueno, vamos a meter un traje más de PV, y ahí obviamente que hay gente que empezaba a hacer combinaciones. Yo me pongo esto y esto, más esto y esto, entonces voy a tener más daño a monstruos, más daño en general, más vida, y o había gente que salía con las botas de impulsor porque tenía más velocidad, se ponía la ropa, pantalón y cosas, empezaban a hacer combinaciones y cosas interesantes, que estaba bueno. Sí, obviamente que cada jugador le sacaba provecho a su clase y a su forma de jugar con estas cositas, ¿no? Y puedo decir, bueno, listo, ya está, tenemos ropa morada, tenemos el traje especial de PvE, tenemos un traje especial para PvP. En realidad el traje de dragón como tal, full, nunca se usó para PvE, sí, combinación y partecita. Y decir, ya está, quedó ahí, no. Que Fear te duplica todo. Entonces, ¿cómo hace para seguir potenciando esto? Bueno, sacando traje legendario. Pero esperen, porque en el medio, antes de los trajes legendarios, salieron estos trajes que están acá abajo. Muy poca gente tiene estos trajes, o hay gente capaz que nuevo, sí saben que a mí me mira mucha gente nueva todos los días, que sí, estos trajes, ¿qué son, Javi? ¿Dónde salieron? Bueno, el tema es así. Teníamos los trajes morados, antes de que salgan los trajes legendarios salieron estos trajes, que nosotros pensamos que eran como los trajes legendarios, ¿sí? Fíjense que tenemos el de persecutorio, ¿sí? Que es como una armadura media, tenemos el de mago, que es armadura ligera, y tenemos el de guardián, que es el de armadura pesada. Son trajes que tienen un poco más de durabilidad, que tienen un poco más de armadura, entonces son como un segundo traje morado. O sea, teníamos el traje morado común y teníamos este que era un segundo escalón de traje morado. Y decíamos, bueno, es el traje legendario, decíamos nosotros. ¿Por qué? Porque mejoraron a la ropa. Entonces, si vos tenías este traje, ya, o sea, entre uno morado común y un morado de esto, obviamente que ganaba el morado de esto, porque ya tenía más armadura, tenía más potencia y todas esas cosas. Y decíamos, listo, ya está. Este es el nuevo traje legendario, van a empezar a salir por todos lados. No, salió una sola temporada y no salió más. El que no consiguió, no jugó esa temporada, se lo perdió y nunca más lo consiguió. Ahora voy a estar hablando de nuevo de ello. Y después estos trajes quedaron opacados por los trajes legendarios, ¿sí? Los trajes legendarios como tal que están acá, los de brujos, los de arqueros y los de tanques, ¿sí? Estos trajes obviamente que lo que empezaron a hacer es más armadura, más cosas, y si no, también que le agregaron esto que vemos acá a la izquierda, que es, si los tenemos los cuatro juntos, nos dan más salud, más duración de efecto de control, armadura, resistencia, bla bla bla. Cada traje tiene sus bonificaciones distintas, ¿sí? Ahí tenemos los trajes de estos y las bonificaciones de estos. Pero ¿cuál es el tema de esto? Que sí o sí tenés que usar el traje completo para poder tener esas bonificaciones. Si yo me pongo el traje completo, tengo esas bonificaciones activas porque está todo en verde, pero ahora yo me saco una pieza y tengo las otras tres, el traje no tiene esos efectos. Entonces ahí ya se empezó a complicar la cosa, porque sabemos que, como digo, que la gente hacía muchas combinaciones. Si me pongo una bota de impulso para correr más rápido, un casco de traidor para hacer más daño, menos daño, lo que fuese, y esto ya eso te lo jodió y no lo vas a poder hacer. Entonces esos trajes vinieron medio
para potenciar a los trajes actuales que teníamos. Ya el meta cambió. Hoy en día, si no salís de legendario a PvP, ya sos una cagadita al lado de estos trajes, pero hay gente que capaz haciendo combinaciones sin usar legendario, haciendo combinaciones raras, capaz que le terminas ganando en armadura o algo. Pero bueno, ¿no? Estos trajes son buenos, pero lo malo es eso, que tenés que usarlo completito, ¿no? Bien, y voy a decir, listo, ya está, tenemos uno, todo verde, azul, morado. El especial, el otro especial, tenemos el segundo morado, tenemos el legendario. Listo, Kefir, gracias por todo y perdón por tan poco. Bueno, no, Kefir te sigue dando. ¿Por qué te sigue dando? Porque no solamente que tenemos eso, sino que salen los trajes de dragón legendario, ¿sí? Esos trajes de dragón que teníamos especial, bueno, ahora también tenemos traje de dragón legendario exclusivo por clases, ligero, mediano y pesado. Y voy a decir, ¿para qué carajo tanto? Y bueno, sí, ¿para qué carajo tanto? Vamos a seguir sacando cosas. Sí, lo mismo tiene bonificaciones específicas para cada clase. Obviamente que tenés que tener las 4 piezas juntas. Fíjense, ahí tenemos distintos cosas, sí. Obviamente que cada set tiene su objetivo. En este caso, estos sets vinieron más que nada para hacer, fíjense, daño extras a los guardianes de portales, daño extra a guardianes de portales. O sea, estos trajes están hechos más que nada para combatir a la gente del clan. Entonces, por ejemplo, si vos querés ir a matar al guardián de fuego, que es un jefe muy fuerte, bueno, yo voy de tanque, listo, llévate este traje porque va a hacer más daño a los guardianes de fuego. Yo soy curandero, bueno, llévate este traje. Yo soy tal, bueno, llévate este traje. Entonces, cada set tiene su objetivo específico. Obviamente que salir con un set de estos PvP, y sí lo vas a tener, pero lo vas a tener que la eficacia de curación aumenta más, él reduce el enfriamiento de ese hechizo, y en este caso tenés un daño a jugadores, pero el daño extra guardián no lo vas a usar. O sea, están pensados para unas cosas más que otras, pero vos lo puedes usar para lo que quieras, obviamente. Y listo, tenemos eso, ya está. Que gracias por todo. No, pará, hay más. Te sacamos, estamos en todo lo que es el sur con los elfos y esas cosas. Bueno, toma un diadema barbárico, set nuevo de barbárico. Listo, lo mismo, ¿sí? Más especificaciones, más bla bla, más ya, más show, más cosas. Quedó ahí, no, ¿por qué? Porque en esta temporada te saco un traje nuevo. ¿Querés más, Javi? Bueno, toma, ahí llévate esas cositas. Abrimos esto y tenemos un traje nuevo de elfos, ¿sí? Sabemos que estamos con el tema de los elfos, ¿sí? De la guerra con los enviados de Hel y todas esas cosas. Bueno, velocidad de ataque y daño a jugadores, lo mismo. Si usas las 4 piezas vas a tener más daño a jugadores y más velocidad de ataque. Y este es la parte media. Seguramente en la próxima temporada sacamos pantalones, saquemos el set ligero, y en la próxima el set morado, pero todo con la temática blanca y dorada de los elfos. Así que, gente, un video mostrando lo que va a venir con los grifos y todo eso de la montura y demás, que para mí no va a ser montura, pero ojalá que sí, y haciendo un resumen y una historia de lo que fue todo lo que es y lo que fue la ropa dentro del Frodo, desde la ropa básica de nivel 1, pasando por la verde, azul y morado, hasta el día de hoy que tenemos todo este set, la cantidad de ropa. Hay gente que me pidió el de armas, pero el de armas es un caos, porque tenemos armas de todos los colores, de todos los tipos y por clases, o sea que 500 mil millones de armas. Así que nada, gente, espero que le haya interesado, le haya gustado. Sí sé que a la gente que es veterana y todas esas cosas le chupa un huevo todo esto, pero bueno, se pueden suscribir y activar la campanita igual, y tengan en cuenta para ya cerrar el video, porque se hizo muy largo hablando de todo esto, que lo que quería conectar al final de las dos cosas, hablando de lo que viene y lo que vendrá, es esto, ¿no? Porque estos trajes, como digo, no salieron nunca más en la vida, no están más. Y estos trajes los podemos craftear en el campamento del clan, matando a los jefes del clan y a los guardianes y todas esas cosas. Podemos conseguir piecitas para crear estos trajes y las armas legendarias de Freya, ¿no? Pero estos trajes nunca más salieron. Entonces imagínense una zona nueva, como digo, así como tenemos el santuario de Odín. Imagínense una zona nueva donde tengamos que ayudar o defender a los elfos, y que nos den unas medallas, unos trofeos, unos colgantes como tenemos en Odín, y que en esos cofres podamos conseguir estas armaduras hermosas que tenemos acá, que no quedaron implementadas en ninguna parte del juego, o
o donde podamos conseguir las armaduras nuevas, estas que van a estar saliendo. Sí, bueno, se me cerró el juego, no sé qué pasó. Estas armaduras nuevas legendarias élficas que están saliendo en el pase de temporada, en algún lado van a tener que salir, porque si no pasa eso, que meten muchas cosas en el juego, pero si no las conseguís en la temporada, después no las puedes conseguir. Y estaría bueno que metan una zona permanente donde nosotros podamos farmear o conseguir estas cosas nuevas, ¿sí? Así que nada, gente, espero que les haya gustado el video, que tengan un lindo día. Hoy tengo otro cumpleaños a la tarde, pero en teoría a la noche vamos a estar en directo en Twitch y en YouTube, así que no les robo más tiempo. Un abrazo grande, los quiero, se cuidan. Chao, chao.